Me llamo Carmen. Tengo 67 años y hace ya 15 que estoy jubilada. Fui jefa de recursos humanos en una firma mediana del centro de Guadalajara, un trabajo que muchos subestimaban, hasta que había que resolver un conflicto sin romper los platos. No gritaba. Nunca lo necesité. Con escuchar, observar y esperar el momento justo, bastaba para que la gente entendiera lo que no se dice con palabras. Ahora vivo sola en la misma casa donde crié a mi hijo Miguel. Una casa de techos altos, puertas que rechinan y cortinas que siempre dejo un poco abiertas. Lo justo para que entre la luz, pero no el calor excesivo. En esta casa todo habla de lo que fue y de lo que ya no es el reloj. Sobre el fregadero sigue con su tic-tac tozudo, como si no se hubiera enterado de que ya nadie llega tarde del colegio. Las mañanas aquí tienen un ritmo que solo entiende el silencio. Me levanto temprano porque el cuerpo ya no pide permiso para despertar. Pongo agua para el té, doblo una toalla que dejé sin querer en la sala y abro la ventana del pasillo, la que da al naranjo. A veces los pájaros cantan, a veces no. Pero el aire entra igual. Ya no uso despertador ni maquillaje, ni me molesto en mirar el reloj si no tengo nada urgente que hacer. Eso no quiere decir que no sepa en qué día vivo, como insinúan algunos con tono de broma mal escondida. Sé perfectamente qué día es. Lo que pasa es que ya no me corre la prisa. Me jubilé con la frente en alto. No porque fuera una mujer de carácter, como decían con media sonrisa, sino porque siempre supe leer las salas, los gestos, los silencios. En recursos humanos no te enseñan eso en ningún manual, pero es lo único que realmente importa, saber quién finge, quién manda de verdad y quién solo hace bulto. Miguel, mi hijo, es ingeniero, casado con Laura desde hace unos años. Él siempre fue de carácter noble, algo distraído, de esos que prefieren la paz antes que meterse en líos. Laura, en cambio, es de ritmo acelerado, mirada afilada y voz firme. No es que me caiga mal, simplemente no tenemos el mismo idioma. Desde el inicio dejó claro que se casó con Miguel, no con su familia. Lo dijo con palabras elegantes, como quien envuelve una piedra en papel de regalo. Y yo entendí. Nunca quise entrometerme. Cuando nació Sofía, su hija, pensé que las cosas cambiarían, que los bebés reordenan las prioridades. Y por un tiempo sí. Me dejaban cuidarla algunos días, sobre todo cuando la niñera no podía o cuando Miguel tenía turno doble. Le horneaba galletas de canela y le enseñé a doblar servilletas en forma de cisne. Tenía los mismos ojos curiosos de su padre. Pero luego, como quien baja el volumen de una canción que antes se cantaba con ganas, las visitas se fueron espaciando. Las llamadas se hicieron escasas. «Sofía está ocupada», decía Laura con una voz que no admitía réplica. Yo no insistía. Aprendí hace mucho que lo que se fuerza se rompe. Además, el cariño no se mendiga. Solo observaba. Porque aunque muchos crean que una mujer mayor no entiende lo que pasa, hay cosas que una ve clarito como el agua. Podría decir que no me dolía, pero sería mentir. Hay ausencias que duelen sin hacer ruido, como una silla vacía que nadie menciona, pero todos esquivan con la mirada. Miguel, cuando viene, habla de trabajo, de tráfico, de cómo crece Sofía. Yo escucho, asiento y sirvo más té, aunque el suyo siempre se enfría sin que lo toque. Nunca le conté cómo me sentí la vez que Laura me corrigió delante de su amiga en la sobremesa, como si yo no supiera qué día era. Tampoco cuando soltó en tono de chiste que a veces Carmen se confunde de nombres. Esas cosas no se discuten, se guardan y se dejan ahí hasta que un día sin querer hacen ruido. No me considero rencorosa, pero sí tengo memoria, y aunque los años pasen, la dignidad no se cuelga junto al abrigo. Se lleva encima como la piel. Así es como empieza todo.
No con un grito ni con una puerta cerrada de golpe. Empieza con cortinas entreabiertas, con un reloj que no se detiene y con una mujer sentada en su cocina viendo cómo la luz de la mañana pinta las paredes y preguntándose cuándo fue que se volvió invisible. La primera vez que sostuve a Sofía en brazos, todavía olía a leche tibia y promesas nuevas. Miguel me la entregó envuelta en una manta color vainilla, como si temiera que se le fuera a deshacer entre los dedos. «Mírala, ma. Tiene tus cejas», dijo con esa sonrisa tonta de padre primerizo que no se le había visto nunca antes. Yo no vi mis cejas. Vi una vida completa por venir, y me prometí estar ahí, para cuando diera sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros enojos. Durante los primeros meses, Laura parecía agotada, pero correcta. Me agradecía con frases breves, rápidas, como quien llena una obligación antes de correr a otra. Siempre estaba ocupada, nunca sin maquillaje, nunca sin celular. Me recordaba a las mujeres que vi tantas veces en salas de juntas brillantes, ambiciosas, nerviosas, por controlarlo todo. Yo la observaba con una mezcla de respeto y cautela. Sabía que no era fácil criar a un hijo con la cabeza llena de pendientes. Lo que no supe leer a tiempo fue que en su esquema mental yo ya estaba en la lista de factores no confiables. Al principio me llamaban seguido. «¿Puedes venir hoy, Carmen?» La niñera no pudo. Y yo iba claro que iba. Tomaba el camión con mis galletas de canela en una bolsa de tela y me sentaba en sus alas a leerle cuentos a Sofía, mientras ella me tocaba la cara como si fuera un mapa por descubrir. Tenía esa forma de mirar que te hacía sentir importante, como si tus palabras fueran el único sonido que valiera la pena. Le enseñé a doblar servilletas como cisnes y a pelar una mandarina sin romper la cáscara. Le encantaba sentarse en mi regazo, mientras le peinaba el cabello con una brochita vieja que usaba para limpiar teclados. Decía que era su cepillo de princesa. Pero Laura siempre estaba en otro canal. Pasaba por la sala y decía «Gracias, Carmen», sin mirarme. Una vez, en medio de una tarde particularmente calurosa, Sofía se había dormido sobre mí. Yo le acariciaba el cabello, y Laura entró con paso apurado, miró la escena, frunció los labios y dijo «Ya la acostumbraste mal. Luego no quiere dormir sola». Me levanté con cuidado, puse a Sofía en su cuna y no dije nada, porque a veces el silencio es más elocuente que cualquier excusa. Con el tiempo las llamadas se hicieron menos frecuentes. Ya no necesitaban tanto apoyo. «Estamos ajustando la rutina de Sofía», dijo Laura un día mientras cerraba la puerta sin invitarme a pasar. Miguel, como siempre, estaba en el trabajo. Cuando lo veía me hablaba de sus proyectos de presupuestos de estrés. Yo sonreía y asentía como si todo eso no me supiera a excusa. Una tarde, durante una comida familiar, Laura soltó una de sus frases con filo. «A veces Carmen se confunde de fecha, ¿verdad?». Lo dijo con tono de broma, pero sus ojos no reían. Miguel la corrigió con una sonrisa incómoda. «¡Ay, Laura!», pero no dijo más. Yo seguí cortando mi carne fingiendo que no me había enterado. Pero la verdad se instala aunque nadie la invite. Otra vez, mientras preparaban el cumpleaños de Sofía, me enteré por una vecina. «¿Vas a ir a la fiesta temática?», preguntó. Yo no sabía que había fiesta. Llamé a Miguel y me dijo que pensaban hacer algo pequeño, que no era gran cosa, que seguramente Laura se había olvidado de avisarme. Fingí que no me importaba, que prefería la tranquilidad de mi casa. Pero esa noche me comí sola las galletas de canela que había horneado para llevar. No era una exclusión ruidosa. No hubo una discusión, ni un portazo. Fue una serie de pequeñas decisiones: no pedirme opinión, no contar conmigo para los planes, no responder mis mensajes con prontitud. Pequeñas grietas que sin hacer escándalo terminan por derrumbar el techo entero.
Yo, que había mediado despidos y reestructuraciones, que había calmado egos y desactivado conflictos, con una taza de café y una agenda bien llevada, no encontraba la forma de posicionarme en mi propia familia. No quería invadir, pero tampoco quería desaparecer. Y aún así, sin darme cuenta, empecé a ceder terreno hasta volverme una figura decorativa. Como un florero que se deja en la esquina, bonito, útil, en ocasiones, pero fácilmente reemplazable. Sofía seguía siendo un faro. Cuando la veía me hablaba con ternura, pero incluso en su voz notaba pequeñas semillas de lo que escuchaba en casa. «Mi mamá dice que tú hablas raro». Me soltó un día sin mala intención, mientras me mostraba cómo usaba una app para aprender inglés. Le sonreí porque una abuela no regaña por repetir lo que le enseñaron. Solo observa, respira y espera que algún día esas palabras regresen a su lugar verdadero. Y así, con cada tarde sin llamada, con cada decisión tomada sin mi nombre, la tensión se fue sembrando. No como tormenta, más bien como esas plantas que crecen en silencio entre las grietas del concreto, hasta que un día rompen el suelo entero. La llamada llegó a las 7 de la noche, justo cuando ibas a colgar la toalla en la cocina. Era Miguel. Su voz sonaba agitada con ese tono que solo aparece cuando algo se escapa del control. «Ma, perdón por la hora. ¿Podrías cuidar a Sofía mañana?» La niñera nos canceló de último momento y Laura tiene una presentación importante. No lo dudé. Respondí que sí, antes de que terminara de hablar. La emoción me brotó tan rápido que apenas pude dormir. Me levanté antes del amanecer. Horneé muffins de plátano, los favoritos de Sofía, y preparé una bolsita con sus crayones y el cuaderno, donde solía dibujar sirenas con alas. Me vestí con esmero con una blusa que aún conservaba apresto y los zapatos cómodos que usaba para caminar con ella al parque. Tomé el camión temprano para llegar con tiempo. La idea de verla, de tener un día completo con ella, me hacía cosquillas en el pecho. Llegué 10 minutos antes. Toqué el timbre con cuidado, casi como si pidiera permiso. Laura abrió la puerta. Llevaba el cabello perfectamente recogido y un auricular en la oreja. No sonrió. Me miró como si no me esperara. «Ay, ¿de verdad viniste?», murmuró sin emoción. Le expliqué que Miguel me había llamado, que yo solo quería ayudar. Ella cruzó los brazos. «No podemos dejarla con alguien que ni siquiera sabe mandar mensajes», dijo en voz alta como si estuviera hablando con la sala vacía. Agregó que Sofía tenía una rutina moderna con aplicaciones temporizadores, programas educativos, y que ya no era época de jugar con cucharas ni hacer avioncitos de papel. Me quedé parada en el umbral sosteniendo la bolsita como un salvavidas. Miguel apareció por el pasillo abrochándose los puños de la camisa. Nos miró a ambas incómodo y se rascó la nuca, ese gesto que hacía desde niño cuando no sabía a quién apoyar. Laura se giró hacia él como esperando refuerzo. «No quise ofender», dijo, «pero sabes cómo es tu mamá. A veces se le van las cosas». Lo dijo sin mirarme, como si yo no estuviera ahí. Después, mientras recogía su laptop, se agachó para hablarle a Sofía y lo hizo con un volumen que parecía casual, pero medido. La abue quiere ayudar, pero su cabeza ya no da para tanto, ¿verdad? Mejor con la niñera. Sí, me lo dijo a través de mi nieta. Y esa fue la estocada. No respondí. No alcé la voz. Asentí con una media sonrisa que se me deshacía en los labios. Le dije que si cambiaban de opinión yo estaba disponible. Me dio las gracias sin alma. Cerraron la puerta con la misma suavidad con que se entierra algo sin hacer ruido. Me quedé en la banqueta unos segundos. Luego me giré y caminé hasta la parada del camión con los muffins intactos y el corazón hecho un nudo. Esa noche ya en casa encendí solo la lámpara del rincón. Me preparé un té y lo dejé enfriar sin tocarlo.
Me senté en el sofá y abrí la bolsa. Saqué los crayones, los olí sin querer, como si eso pudiera traerla de vuelta. Luego los volví a guardar uno por uno mientras en mi cabeza se repetía esa frase: su cabeza ya no da para tanto. No me dolía que Laura lo pensara. Me dolía que Miguel no dijera nada. Unas horas después, cerca de las 10, escuché que alguien tocaba la puerta. Era Miguel. Venía solo. Traía a Sofía en brazos medio dormida. Laura salió directo al evento. Pensé que igual podrías quedarte con ella esta noche. Si quieres. Me hizo la pregunta como si fuera un favor, no una reparación. Asentí sin decir nada. Tomé a Sofía y la acurruqué en el sofá. Le puse la cobija hasta los hombros. Se removió un poco, abrió los ojos y murmuró algo que me desgarró por dentro. La abue tonta no sabe cosas. Lo dijo con inocencia, como quien repite una rima. Intenté abrazarla, pero se zafó con suavidad. Le sonreí como si no me acabara de partir el alma. Le dije que la quería. Me quedé sentadas a su lado hasta que su respiración se hizo lenta y profunda. Miguel no se quedó. Me dio un beso en la frente y se fue rápido, como si tuviera prisa por no ver lo que dejaba atrás. Cuando la casa volvió al silencio, caminé hasta la cocina, dejé los muffins sobre la mesa y apagué la luz. Me senté en la penumbra sin hambre ni sueño y recordé el dibujo que aún guardo en el cajón del buró Miguel. Con apenas 6 años me había dibujado con una capa roja y un letrero que decía «Super Mamá». Era torpe con las letras chuecas y el sol demasiado grande, pero ahí estaba. Esa era yo entonces. Ahora en su mundo adulto solo quedaba una señora con teléfono fijo y galletas de canela. Y aún así esa noche no alcé la voz. Porque hay dolores que no se gritan. Se mastican en silencio como pan duro. Se tragan, aunque no bajen. Capítulo 4. De la risa de mi nieta al té frío. 800 palabras. Esa noche me quedé dormida en el sillón con la manta a medio doblar sobre las piernas y el reloj marcando una hora que ya no significaba nada. Cuando desperté el té, seguía sobre la mesa frío como el aire que se cuela por la rendija de una puerta mal cerrada. Lo tiré sin pensarlo. No porque me disgustara, sino porque no tenía sentido volver a calentarlo. Hay momentos en los que hasta eso parece un esfuerzo inútil. Me levanté despacio con esa lentitud que no es de los huesos, sino del ánimo. Entré al cuarto de la esquina donde guardo lo que no se tira pero tampoco se muestra. En una caja de cartón sin etiqueta, entre papeles viejos y una bufanda que ya nadie usa, está la carpeta donde conservo los dibujos de Miguel, de cuando era niño. No son muchos. Él no era de dibujar tanto, pero los pocos que hizo, los guardé como quien guarda pruebas de una época en la que aún creía que yo lo era todo. En uno de ellos, de trazos torpes y colores deslavados, se ve a una mujer con capa roja, gafas enormes y una sonrisa desproporcionada. Arriba, con letras chuecas, escribió: «Mi mamá es una heroína». Lo miré largo rato, no por nostalgia, sino por incredulidad. ¿En qué momento pasé de ser esa figura invencible a la señora que no sabe usar el celular? ¿En qué instante dejé de ser la madre que curaba rodillas raspadas para convertirme en un estorbo al que se le habla con condescendencia? No hubo una fecha exacta. Fue un proceso sutil, como cuando una prenda va perdiendo color con cada lavada, y un día descubres que ya no es lo que era. Aunque no sepas cuándo fue que cambió. Fue que, durante años, mi identidad estuvo atada a mi trabajo. No por ambición, sino por convicción. En recursos humanos uno no se puede dar el lujo de ser flojo con los detalles. Era yo la que leía los contratos, la que detectaba tensiones en las juntas, antes de que explotaran, la que entendía que un ascenso no siempre se gana con cifras, sino con empatía. Me respetaban.
No por levantar la voz, sino porque cuando hablaba la gente, escuchaba. Tenía peso, y lo usaba con cuidado. Cuando me jubilé pensé que sería una pausa, que al dejar atrás los reportes y los currículums, tendría tiempo para dedicarme a otra forma de liderazgo, el doméstico, el invisible, el que sostiene desde el fondo. Pero nunca imaginé que en esa transición mi opinión empezaría a desdibujarse hasta volverse decorado. Empecé a notar pequeñas señales, la forma en que Laura me corregía fechas frente a otros, las veces que Miguel me decía, «Ya te lo conté, mamá», con tono impaciente, el modo en que Sofía repetía frases como «eso ya pasó a abue», como si yo viviera anclada en un pasado que a nadie le interesa. Pero lo más doloroso no fue lo que dijeron, fue lo que dejaron de preguntar. Ya no querían saber qué opinaba, ya no me pedían consejos. Mi experiencia, la misma que durante décadas sirvió para orientar decisiones complejas, ahora parecía irrelevante. Como si la edad viniera con un botón de silencio incorporado. Esa noche, mientras miraba el dibujo y escuchaba cómo el refrigerador hacía su zumbido regular, me di cuenta de que me había ido borrando, sin darme cuenta. No fue por cobardía, fue por amor, porque preferí callar antes que generar conflicto, porque creí que ser flexible era una forma de adaptarme a su mundo, pero la flexibilidad tiene un límite, y ese límite se empiezan a notar cuando tu nieta repite sin saber lo que dice que el abue no sabe cosas. Me levanté, volví a guardar el dibujo y cerré la caja con más firmeza de la necesaria. Caminé hasta el baño, me lavé la cara con agua fría y me miré en el espejo. No vi a una mujer vencida. Vi a una mujer cansada, sí, pero también lúcida. Una mujer que no necesitaba gritar para hacer valer su voz, pero que había dejado de usarla por demasiado tiempo. No decidí hacer nada esa noche. No tomé venganza ni imaginé planes. Pero en algún rincón de mí se encendió una chispa. No era rabia. Era algo más viejo y más firme. Una conciencia que había estado dormida pero no muerta. Porque una cosa es hacerse a un lado. Y otra muy distinta es aceptar que ya no se tiene nada que ofrecer. Salí del baño, me senté de nuevo en la sala y encendí la lámpara pequeña. Tomé un cuaderno en blanco y escribí una sola frase. Todavía tengo voz. Solo estaba esperando el momento justo para usarla. Después apagué la luz. Y dormí profundamente. Por primera vez en mucho tiempo. Pasaron 2 semanas desde aquella noche en que Sofía me llamó abue tonta. No lo repitió después, pero tampoco volvió a preguntarme por los cisnes de servilleta ni por las galletas de canela. Su forma de mirarme cambió como si yo ya no supiera contar historias que valieran la pena. Miguel, por su parte, seguía esquivando las conversaciones incómodas. Hablaba de trámites de tráfico, de alergias de temporada. Yo lo dejaba hablar. Pero por dentro algo se había sentado. No era dolor, ni siquiera rabia. Era otra cosa, una certeza, una voz que por fin comenzaba a hacerse oír dentro de mí. Fue entonces cuando decidí preparar un pastel. El favorito de Sofía, el de elote con queso y romero. Una receta que perfeccioné cuando Miguel era estudiante universitario y necesitaba energía para los exámenes. No lo hice por nostalgia. Lo hice porque sentí que necesitaba un gesto. No para pedir perdón, yo no había ofendido a nadie, sino para recordarles que aún estaba aquí, que aún sabía hacer cosas que reconfortaban. Pensé que tal vez, si Laura me veía llegar con las manos llenas de algo que a su hija le gustaba, podría aflojar un poco la rigidez. Que quizás por un instante bajaría la guardia. Me vestí con esmero, pantalón oscuro, blusa blanca sin arrugas y un chal discreto sobre los hombros.
Me recogí el cabello como lo hacía en los años de oficina con una peineta firme que mantenía todo en su lugar. Coloqué el pastel en una bandeja forrada con servilleta limpia y tomé el tren hacia el centro. El edificio donde trabajaba Laura era nuevo, lleno de vidrios, espejados, recepcionistas jóvenes y aire acondicionado que olía a menta y protocolo. Me anuncié con voz clara. Vengo a dejarle algo a la señora Laura Torres. Soy la madre de su esposo. La recepcionista sonrió sin saber qué hacer. Me pidió que esperara. Yo asentí y permanecí de pie con la bandeja en las manos como si eso me diera equilibrio. Pasaron 5 minutos. Luego, 10. Y entonces la vi. Laura cruzó el vestíbulo con paso firme, rodeada de 3 personas con carpetas en mano. Llevaba tacones altos y una chaqueta gris perla que parecía recién planchada. Al verme, su expresión se endureció. Se detuvo a 2 metros, miró a los que la acompañaban y dijo en voz alta lo suficiente para que todos la escucharan. Dios mío. Se ve que se perdió otra vez. Perdón todos. Es la mamá de mi esposo. Hemos hablado de ponerla en una residencia. Tiene problemas de memoria, ya saben. Hubo un silencio espeso. Uno de los jóvenes desvió la mirada hacia el piso. Una mujer mayor frunció los labios y apretó la mandíbula. Nadie rió. Nadie la secundó. Pero tampoco nadie dijo nada. Laura entonces se acercó, tomó el pastel sin mirarme directamente y murmuró en voz baja como si ya no fuera parte de la escena. No deberías aparecer así, Carmen. La próxima vez avisa. O mejor, no vengas. Luego giró y se alejó con la bandeja entre los brazos, como si fuera un sobre de archivo más. Yo no me moví, no me temblaron las manos. Me quedé ahí 5 segundos más, justo los necesarios para verla. A ella, Alejandra Ruiz, la mujer que salía del ascensor en ese instante. Llevaba un traje azul marino sencillo pero impecable y una mirada firme como la de antes. Nuestros ojos se cruzaron. Por un segundo su expresión se suavizó. Me reconoció. No dijo nada. No hizo falta. Yo asentí apenas como si estuviéramos pactando un secreto antiguo. Salí del edificio con las manos vacías y el corazón en silencio. No lloré. Caminé por las calles del centro con paso constante observando cómo la gente iba y venía absorta en sus propias prisas. Me senté un momento en una banca frente a una fuente. Dejé que el sol me diera en el rostro, y entonces lo supe. No se trataba solo del pastel, ni del comentario cruel, ni de la indiferencia de Miguel. Se trataba de lo que Laura había dado por hecho, de lo que había creído que yo me tragaría ese momento como todos los anteriores, que no haría nada, que me quedaría callada, invisible. Pequeña. Lo que no sabía, lo que nadie parecía recordar, es que antes de ser abuela, antes de ser suegra, antes incluso de ser madre, yo fui alguien. Fui una mujer que dirigió equipos, que evaluó líderes, que contrató y despidió con justicia y templanza. Fui una mujer que creyó en otras cuando nadie más lo hacía. Una de esas fue Alejandra Ruiz. La misma que me había mirado desde el ascensor con ese brillo en los ojos. Ella tampoco había olvidado. Esa noche de vuelta en casa abrí el cajón donde guardo mis documentos viejos. Entre ellos encontré una carta escrita Xeneses a mano con tinta azul y bordes dorados. Gracias por haber visto en mí lo que ni yo veía. Nunca te olvidaré. Firmado Alejandra. La leí despacio. Luego la doblé de nuevo y la volví a guardar, no por nostalgia, sino porque ya sabía lo que venía. No al día siguiente, ni al otro, pero pronto, muy pronto. Y esta vez no llevaría pastel. A veces una mirada basta para sacudir años enteros de silencio. No hubo palabras entre nosotras en ese vestíbulo, ni gestos grandilocuentes.
Solo el cruce fugaz de dos pares de ojos, los míos endurecidos por la humillación. Los suyos sorprendidos al principio, luego cargados de algo más difícil de nombrar. ¿Reconocimiento? Memoria. Lo cierto es que cuando Alejandra Ruiz me miró, entendí que no era la única en esa sala que sabía exactamente lo que acababa de pasar. No supe qué puesto ocupaba, pero no lo necesitaba. Lo vi en la forma en que los demás se hacían a un lado, cuando ella caminaba en el silencio que la precedía, como una marea suave en la firmeza de sus pasos, y en el pequeño gesto casi imperceptible de su mentón, cuando reconoció mi rostro. Alejandra había subido, y no solo un par de escalones. Había llegado lejos. Volví a casa caminando despacio, más por necesidad que por dramatismo. El pastel no me dolió perderlo. Lo que dolía era otra cosa. Era la seguridad con la que Laura había decidido exponerme, como si yo fuera un error menor, un descuido doméstico. Como si mi historia se resumiera a perderme en pasillos y olvidar nombres. Era la forma en que utilizó mi edad, como un argumento, como si fuera una enfermedad. Pero Alejandra me vio. Y ese gesto tan breve como poderoso me acompañó todo el camino de regreso. Ya en casa, sin siquiera quitarme los zapatos, fui directo al armario del pasillo. Hace años que no abría esa caja. La de la tapa gris, la que alguna vez usé para guardar archivos importantes y que con el tiempo se convirtió en contenedor de por si acaso. Dentro encontré mis antiguas tarjetas de presentación, algunas fotos de eventos corporativos, reconocimientos que ya no decoro en las paredes. Y al fondo, como si me hubiera estado esperando, una tarjeta doblada, escrita con tinta azul. La abrí con manos más firmes de lo que esperaba. Gracias por haber visto en mí lo que ni yo veía. Nunca te olvidaré, firmaba Alejandra Ruiz. Me llevó de regreso al primer día que la vi. Una pasante más, con el cabello recogido en una trenza apretada, los hombros encogidos como quien pide permiso para respirar. Apenas hablaba en las juntas. Algunos pensaban que no duraría ni 2 semanas, pero yo había aprendido a distinguir entre timidez y falta de capacidad. Ella escuchaba distinto. Tomaba notas con una precisión quirúrgica. Observaba antes de hablar. Y cuando lo hacía, sus ideas tenían filo. Le di espacio. Le pedí que presentara cuando nadie quería hacerlo. La invité a reuniones donde no se suponía que estuviera. Al principio la miraban con desdén, luego con respeto. Cuando se graduó me pidió que le escribiera una recomendación formal. Lo hice con gusto, y esa carta, la misma que redacté una tarde con mi pluma favorita y un café sin azúcar, fue la que la llevó a Torres Añas Asociados, la misma empresa en la que ahora aparentemente tenía el poder suficiente como para mover salas enteras con solo entrar. Me senté en la mesa de la cocina con la tarjeta entre las manos. No era nostalgia lo que sentía. Era claridad. Por años me había dejado reducir por cortesía, por amor, por no incomodar. Pero esa mujer en traje azul marino era una parte de mi historia que nadie en mi familia conocía. Porque nadie me había preguntado. Porque asumieron que mis años solo contaban si estaban llenos de nietos y recetas, no de decisiones y liderazgo. La carta de Alejandra no era un trofeo, era un recordatorio de que yo también había sido clave en historias que no llevaban mi nombre, que había construido sin buscar aplausos y que aún quedaba algo por decir. No hice ningún plan esa noche, no tracé venganza. Solo dejé la tarjeta sobre la mesa y me preparé un té nuevo. Esta vez lo tomé caliente con calma mirando por la ventana. La ciudad seguía allá afuera rápida e indiferente, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que algo se estaba moviendo y que no venía de afuera. Venía de mí, porque no importa cuántas veces te ignoren, si una sola persona recuerda quién fuiste,
y más aún si esa persona ahora ocupa una silla con poder. La historia a veces gira en círculos perfectos, y yo acababa de ver la primera vuelta. A la mañana siguiente desperté con una firmeza inusual. No fue una decisión consciente. No hubo música triunfal ni pensamientos de revancha. Fue algo más callado, como si por fin una parte de mí se hubiera cansado de esperar. El sol apenas entraba por la cortina entreabierta cuando volví a abrir esa caja, la que guardaba en el estante más alto del closet del pasillo. La que me había subido ahí el día después de mi jubilación con la misma mezcla de alivio y tristeza con la que uno guarda un uniforme que ya no usará. No la había vuelto a tocar en 15 años. Pese al polvo acumulado todo dentro, estaba intacto. Mi credencial con foto ya descolorida, pero legible. Mi último currículum impreso con logros subrayados que ahora sonaban lejanos, pero aún ciertos. Un pin con el logotipo de la empresa que llevaba en la solapa los días de evaluación de desempeño. Y entre todo eso, una foto. Yo de pie estrechando la mano de una joven de blazer rojo. Alejandra. Su rostro aún redondeado por la juventud, pero con la mirada ya clara, decidida. La recordaba bien. Ese día le ofrecieron su primer puesto formal después de meses de trabajo impecable. Nunca olvidaré quién fue la primera en confiar en mí, me dijo al salir de la sala con una mezcla de orgullo y miedo. Y no lo olvidó. Miré esa imagen más tiempo del necesario. No por vanidad, sino por lo que significaba prueba tangible de que yo no había sido un adorno en la estructura de una empresa. Había tenido peso, había formado, había marcado caminos, y lo peor era que nadie en mi familia lo sabía. No porque yo lo escondiera, sino porque nadie preguntó. Tomé el teléfono sin pensarlo más. En mi libreta de contactos, esa que aún conservo escrita a mano con tinta negra y letra pareja, su número seguía ahí. Alejandra Ruiz. Lo marqué, y al primer timbrazo contestó. Su voz no había cambiado. Tenía esa firmeza templada que siempre admiré. Carmen dijo, y por un segundo el silencio se hizo denso de emoción. No tienes idea de cuánto esperaba esta llamada. No hablamos del pastel, ni de Laura. No era necesario. Hablamos de la vida, de cómo cambian las salas de juntas, pero no las dinámicas de poder. De cómo a veces las mujeres que más se escuchan son las que menos se reconocen. Me habló de su desgaste, de las exigencias de un rol que todos aplauden, pero pocos comprenden. Hay días en que siento que manejo una maquinaria que siempre está a punto de romperse, me dijo. Me rodea gente brillante, pero hay poco corazón, mucho ruido, mucha fachada, poca escucha real. No me sorprendió. Yo había visto esas salas, las conocía por dentro. Por eso me atreví a decirle. Escuchar sigue siendo liderazgo, aunque hoy lo disfracen de otra cosa. Al otro lado del teléfono su respiración se volvió más pausada. «Eso mismo me decías tú», respondió. Y entonces, como si hubiera estado esperándolo todo este tiempo, añadió: «Ven a verme la próxima semana. Hablemos de lo que sigue». No pregunté a qué se refería. No pedí detalles. Solo anoté la hora, el lugar y colgué con una calma extraña. Luego me senté en la mesa de la cocina y dejé el teléfono sobre el mantel, como si ardiera. Miré por la ventana. El naranjo tenía brotes nuevos. El cielo estaba despejado. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la siguiente página de mi historia no estaba escrita. Y que tal vez, solo tal vez, aún podía escribirla yo. El resto del día lo pasé en silencio. No de esos silencios pesados, sino de los fértiles. Ordené papeles. Limpié marcos. Tiré recibos viejos. Al caer la tarde preparé arroz con leche, mi forma de pensar sin distraerme, y me senté a releer el currículum que había impreso hacía años.
No estaba desactualizado. Mi experiencia no se había vencido. Solo había sido puesta en pausa por circunstancias que ya no tenían sentido. Pensé en Miguel, en cómo nunca me preguntó por mi trabajo, más allá de si ya estaba cansada de lidiar con gente difícil. Pensé en Laura, en su seguridad construida sobre la idea de que yo no sabría cómo moverme en su mundo. Y pensé en Sofía, en cómo su imagen de mí estaba contaminada por prejuicios que ni siquiera eran suyos. La invitación de Alejandra no era una revancha. Era una puerta. Una que se abría no para regresar a lo que fui, sino para volver a usar lo que sabía. Y esta vez no haría falta pastel. Haría falta presencia. Y yo, después de tanto tiempo callada, estaba lista para volver a ocupar mi lugar. Con el mismo silencio que me caracterizó siempre, pero con una convicción nueva. Porque aunque había cerrado esa caja hace 15 años, lo que guardaba dentro seguía intacto. Y ahora por fin volvía a tener sentido. El anuncio llegó un lunes por la mañana oculto entre los cientos de correos internos que circulaban por la empresa. No tenía firma ni logo especial ni demasiada pompa. Solo un asunto escueto. Incorporación de asesora ejecutiva. El texto era aún más breve. A partir de esta semana se suma al equipo una asesora ejecutiva que trabajará de manera directa con la dirección general para revisar la estructura de liderazgo y fortalecer procesos éticos y operativos. Su presencia es parte de una nueva etapa de evaluación estratégica. Detalles serán compartidos en próximas reuniones. Laura lo leyó entre sorbos de café mientras Sofía terminaba sus deberes en la mesa del comedor. Arrugó la nariz como quien huele algo fuera de lugar. Alejandra está obsesionada con eso de revisar estructuras. ¿Seguro se le ocurrió traer a una consultora de esas que viven en LinkedIn?, dijo sin levantar la vista. Miguel, sentado enfrente, hojeaba un informe con la mirada perdida. Asintió sin demasiado interés. «Ajá, claro. ¿Dijeron quién es Laura?», negó con la cabeza. «Ni nombre pusieron. Misterio total. Seguro es una de esas de traje sastre y frases vacías». Carmen, sentada a pocos metros, servía el desayuno sin intervenir. La mermelada se deslizaba sobre el pan tostado, con la misma calma con la que ella absorbía cada palabra. Había aceptado esa invitación a desayunar sin mayor expectativa. Miguel la había llamado el día anterior casi con culpa, como quien se acuerda de repente que tiene madre. «Ven, ma, hace tiempo que Sofía no te ve. Trae galletas si quieres». Carmen fue, no por obligación, sino porque aún conservaba una parte blanda que no sabía cerrarse del todo. Escuchó a Laura quejarse del nuevo correo con tono burlón. «Una asesora sin nombre, por favor. ¿Qué se creen? ¿Una serie de espías corporativos?». Miguel soltó una risita breve, más por costumbre que por convicción. Sofía, ajena, dibujaba una figura en su cuaderno. Carmen se acercó y acarició su cabello con suavidad. «¿Qué haces, mi amor?». La niña le mostró una figura de palitos con una capa roja. «Es una heroína, como las de los cuentos». Carmen sonrió y no dijo nada. Después del desayuno, mientras lavaba los platos sin ayuda, Laura nunca se ofrecía, y Miguel parecía no notar. Volvió a repasar mentalmente cada palabra del correo. Sabía que su entrada no necesitaba nombre todavía. No haría falta. El silencio también tiene su estrategia. Lo había aprendido en las salas donde las decisiones importantes no se gritan, se susurran. Y esta vez, ella estaba entrando desde el borde, como siempre lo hizo, para observar antes de actuar. La semana siguió su curso. Laura lo mencionó 2 veces más, una durante una llamada telefónica con una colega y otra al salir de una reunión. «No me preocupa. Esa asesora no va a durar. Aquí no hay nada que revisar si se hacen las cosas bien».
Carmen escuchó sin corregir. Ya no buscaba cambiar la opinión de nadie. Solo preparaba su lugar como quien pone el mantel antes de la cena. En casa retomó rutinas antiguas. Sacó del armario una carpeta de cuero que usaba en sus días de trabajo. Releyó manuales de liderazgo. No porque los necesitara, sino porque los conocía como la palma de su mano. Se permitió pulir sus palabras. Repasar ejemplos. Recordar historias que podrían servirle si llegaba el momento de hablar. Aunque en el fondo sabía que el verdadero poder no está en lo que se dice, sino en cómo se sostiene la mirada mientras se escucha. Alejandra la llamó 2 días antes de la presentación formal. ¿Lista?, preguntó con voz firme. Carmen sonrió al teléfono. Siempre lo estuve. Solo que ahora se nota. Alejandra no necesitó decir más. El plan estaba en marcha. Esa noche Carmen se sentó en su sala frente a la lámpara encendida con una taza de té entre las manos. No pensó en venganza. Pensó en estructura. En cómo había pasado la vida entera leyendo silencios y ahora, por fin, ese silencio jugabas a su favor. La empresa de Laura se preparaba para una revisión profunda. Nadie sospechaba que quien vendría a Pax a observar no era ajena al juego. No había nombre en el correo. No había presentación aún. Pero la silla ya estaba puesta. Y Carmen, esta vez, no llegaría con un pastel. Llegaría con todo lo que la habían hecho olvidar. Con experiencia, con templanza, con memoria. Y con la absoluta certeza de que aún tenía algo que enseñar. La mañana de la reunión Carmen se despertó antes que el despertador. No por nervios, sino por instinto. Como si el cuerpo supiera que aquel día no era como los demás. Se vistió sin apuro pantalón oscuro de lana ligera, blusa marfil, abotonada hasta el cuello, y un saco azul medianoche que había estado guardado desde sus últimos días en la oficina. No necesitaba impresionarse a nadie. Solo llegar como lo que era una mujer que, pese al silencio al que la empujaron, nunca dejó de ser profesional. En el espejo se recogió el cabello con firmeza, dejando libres apenas unas hebras grises que caían con dignidad. En lugar de perfume, un toque de crema neutra. Ni maquillaje, ni aretes, ni pastel. Solo una carpeta de cuero cerrada y los pasos medidos de quien ha cruzado muchas salas antes, pero esta vez vuelve desde otro lugar. Llegó 10 minutos antes al edificio. Saludó al guardia con cortesía, se anunció en recepción y esperó frente a los ascensores sin mirar el celular. Cuando se abrieron las puertas, subió al 6º piso como si no llevara encima 15 años de ausencia. El pasillo olía a café recién hecho y a detergente industrial. Una joven con tablet en mano la guió hasta la sala de juntas. «La CEO llegará en breve», dijo. Carmen solo asintió. Dentro el ambiente era de expectativa contenida. Había unas 12 personas, rostros jóvenes, trajes de corte moderno, sonrisas tensas. El murmullo de los saludos se apagó cuando Carmen entró. Nadie la reconocía, pero todos la notaban. Tenía esa clase de presencia que no depende de edad ni de jerarquía formal, sino de algo más antiguo: postura, mirada, pausa. Se sentó cerca de la cabecera sin ocupar el lugar central. Dejó la carpeta sobre la mesa cerrada. Cruzó las manos con naturalidad. Uno de los ejecutivos le lanzó una mirada fugaz, como preguntando quién era. Carmen lo sostuvo un segundo y luego miró hacia la puerta. Alejandra entró justo después, puntual, serena. Llevaba un traje gris claro y un cuaderno sin adornos. Saludó con la cabeza y sin rodeos fue directo al punto. Antes de comenzar la revisión de indicadores, quiero presentarles formalmente a alguien que muchos aún no conocen. Se hizo un silencio más denso que antes. Carmen mantuvo el rostro neutro. Alejandra se giró hacia ella con una expresión que mezclaba orgullo y gratitud. Ella es Carmen López.
Fue mi mentora cuando yo era apenas una pasante subestimada. Me desafió, me enseñó y me sostuvo. Me mostró la diferencia entre autoridad y liderazgo. Carmen no se movió. Solo asintió con suavidad como quien confirma un hecho ya sabido. Alejandra prosiguió. A partir de hoy, se incorpora como asesora ejecutiva en procesos de revisión estratégica, evaluación de liderazgo y ética organizacional. Trabajará directamente conmigo y con ciertos equipos claves para garantizar que lo que decimos que somos, realmente lo seamos. En ese momento la puerta de la sala se volvió a abrir. Laura entró apurada, una carpeta en mano, el cabello algo desordenado. Apenas cruzó el umbral y vio a Carmen sentada cerca de la cabecera. Se detuvo en seco. Su rostro cambió en un segundo. El color desapareció de sus mejillas. La carpeta casi se le resbaló. ¿Qué hace ella aquí?, soltó en voz alta con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Nadie respondió. Alejandra simplemente la miró con calma. Tomaremos asiento y comenzaremos, Laura. Fue todo. Laura ocupó su lugar como pudo sin mirar a nadie. Durante el resto de la reunión no habló. Tomó notas que no necesitaba. Asintió en momentos imprecisos. Y evitó mirar hacia el lugar donde Carmen, sin necesidad de hablar, dominaba el ritmo con su sola presencia. Cuando terminó la sesión, Carmen no se quedó a conversar. Guardó su carpeta, saludó con una sonrisa leve y se retiró con la misma compostura con la que había entrado. No miró a Laura. No necesitaba hacerlo. El mensaje ya estaba dado. Esa noche Laura no durmió. Miguel lo notó cuando fue al baño a las 2 de la madrugada y la encontró caminando por el pasillo murmurando frases sueltas. «Esto no puede ser. No puede estar aquí por casualidad. Ella lo planeó. Me va a destruir». Miguel no entendía del todo. ¿Quién?, preguntó con voz ronca. «¿Tu mamá?» ¿Qué hizo ahora? Laura se giró, los ojos desorbitados. «No es solo mi suegra, Miguel. No entiendes. Se presentó en mi oficina. Entró sin avisar. Y ahora es asesora ejecutiva. Nadie llega así porque sí. Ella quiere vengarse». Miguel la observó sin saber qué decir. Nunca había visto a Laura así, tan fuera de control. Por primera vez en años su silencio no fue un escudo, fue un abismo. Y Carmen en su casa bebía un té tibio en la penumbra. No sonreía, no festejaba, solo observaba la noche por la ventana. Sabía que había cruzado el umbral, no para humillar, sino para restaurar. Porque hay momentos que no se gritan, se sostienen. Y esa fue su entrada, sin pastel, sin aviso, pero con toda la fuerza de quien ha esperado su momento con paciencia, y lo ha sabido usar. El primer cambio no vino con un anuncio oficial ni con una junta de emergencia. Llegó como llegan las fracturas en un edificio antiguo en forma de una grieta, apenas visible, pero profunda. Laura recibió un correo marcado como confidencial en la bandeja de entrada, que usualmente solo usaban los miembros del consejo. En él se informaba que, como parte del proceso de revisión interna, sería temporalmente reasignada de una de las cuentas clave que manejaba desde hacía más de 2 años. Nada más. Ni explicación ni justificación. Solo una frase seca. Rotación estratégica de liderazgo. Al principio intentó no darle importancia. Le dijo a su equipo que era parte de una reestructuración normal, una forma de refrescar visiones que la propia CEO había sugerido. Pero la forma en que algunos bajaron la mirada, el modo en que otros se intercambiaron gestos discretos, le confirmaron que algo había cambiado. Y no solo en el organigrama. Pocos días después su calendario comenzó a vaciarse. Las reuniones a las que solía convocar semanalmente fueron reemplazadas por encuentros liderados por otros. Los informes que revisaba le llegaban ya corregidos. Su nombre dejó de aparecer en ciertos documentos compartidos.
Era como si una marea silenciosa la estuviera retirando poco a poco del centro. A la semana siguiente llegó el golpe que no pudo disimular el cambio de título. Pasó de ser directora ejecutiva de estrategia de clientes a consultora senior. Lo supo cuando vio la nueva firma en el pie de sus correos actualizada, sin previo aviso por el equipo de sistemas. Intentó pedir explicaciones, pero la respuesta fue cortés y técnica actualización de perfiles conforme al nuevo esquema operativo. La oficina privada que ocupaba fue desmantelada. Su nombre desapareció de la puerta. El acceso fue recodificado. Le asignaron una estación en el espacio abierto, junto a 2 analistas recién incorporados. Sin ventanas, sin paredes, sin puerta que cerrar. Los murmullos en los pasillos no eran fuertes, no hacían escándalo, pero estaban. Como una corriente subterránea se deslizaban entre frases sueltas y miradas que se detenían un segundo de más. Nadie decía nada directamente, pero todos sabían que algo se movía. Carmen no intervenía, solo observaba. Llegaba puntual a las reuniones asignadas, tomaba notas con precisión, hacía preguntas que parecían inocentes, pero revelaban mucho. No hacía comentarios fuera de lugar. No mostraba gestos de satisfacción. Su rostro era el de siempre sereno, atento, exacto. Pero había una claridad en su presencia que antes no estaba. En una de las revisiones semanales, Carmen pidió un informe sobre clima organizacional. Cuando se lo entregaron, señaló con un dedo una página y dijo con voz firme, pero sin levantar el tono: «Aquí hay algo que se repite en varios departamentos. La gente siente que no puede hablar sin consecuencias». Alejandra, que estaba sentada a su derecha, la miró y asintió. Nadie dijo nombres. No hacía falta. Laura, al otro lado de la mesa, bajó la mirada. En casa, Miguel también empezaba a notar la tensión. Laura llegaba cada vez más tarde con los hombros tensos y el ceño fruncido. Cenaba en silencio o con frases cortantes. Sofía, perceptiva como solo los niños pueden ser, había dejado de reír con la misma libertad. «¿Mamá está enojada?», preguntó una noche mientras ayudaba a Carmen a doblar servilletas. Carmen no respondió. Solo la abrazó y le dijo: «A veces los adultos también tienen que aprender a hablar sin gritar». En una de esas noches, Carmen fue invitada a una mesa de revisión, junto a 2 miembros del consejo. Cuando llegó, ya estaban presentes Alejandra y un analista de operaciones. Laura no estaba convocada. Fue la primera vez que Carmen tomó la palabra durante una sesión completa. Habló de ética institucional de liderazgo, que se ejerce con escucha de estructuras que se sostienen o se caen dependiendo del respeto mutuo. No mencionó a nadie, pero todos sabían a quién se refería. Al salir de esa reunión, una asistente joven se acercó a Carmen y le dijo en voz baja: «Gracias por lo que dijo. Nadie lo había dicho así». Carmen le sonrió con calidez y le respondió: «A veces, para decir lo necesario, hay que esperar el momento justo». Laura, mientras tanto, seguía sintiendo cómo las paredes de su mundo se estrechaban. Las miradas que antes la seguían con admiración, ahora la esquivaban con incomodidad. Ya nadie elogiaba sus presentaciones. Nadie pedía su opinión primero. Era como si de pronto su nombre hubiese perdido peso. Como si su autoridad hubiera sido envuelta en papel transparente todavía visible pero sin sustancia. Y Carmen, sentada en su escritorio temporal, el que le asignaron cerca de la oficina de dirección, escribía notas en su libreta. No planeaba nada concreto, pero sabía que el castigo más profundo no es siempre la humillación pública. A veces es simplemente permitir que alguien vea con absoluta claridad cuánto poder tuvo y cómo lo perdió por no saber usarlo. Porque los tacones hacen ruido al caminar, pero el respeto verdadero tiembla cuando ya no se siente. Y en esa empresa las estructuras comenzaban a moverse.
No por venganza, por corrección. Y por fin alguien lo estaba notando. La visita llegó sin aviso, como suelen llegar las cosas que importan. Eran casi las 9 de la noche cuando escuché los 3 toques en la puerta. No eran nerviosos, pero sí distintos. Medidos. Reconocí ese ritmo, Miguel. Me sequé las manos con el delantal y abrí. Ahí estaba con las llaves aún en la mano, y una expresión que no le había visto en años. No traía bolsa, ni pan, ni excusas. Solo los hombros vencidos y las palabras a medio armar. Entró sin decir nada. Se quedó de pie en la sala mirando a su alrededor como si la casa le pareciera otra. Como si de pronto notara los detalles que siempre estuvieron ahí, los portarretratos con polvo fino, la lámpara baja con la pantalla ladeada, el dibujo viejo que aún conservo en la pared del pasillo. Ese donde él mismo me dibujó como una heroína con capa y gafas. «¿Te preparo té?», le ofrecí por decir algo. Negó con la cabeza. Se sentó en el sofá, apoyó los codos en las rodillas y se frotó las sienes. El silencio entre los dos era espeso, pero no incómodo. Era necesario. Hasta que finalmente habló. «¿Estás trabajando con Alejandra?», preguntó sin rodeos. Su voz tenía ese tono bajo que usaba cuando de niño rompía algo importante y temía el regaño. No respondí de inmediato. Caminé hasta el mueble del comedor, abrí el segundo cajón y saqué una fotografía. La misma que había vuelto a mirar hace unos días. Se la tendí sin palabras. La tomó con ambas manos. Reconoció mi rostro al instante. Luego el de la joven a mi lado. Leyó la nota escrita al reverso. Pasó los dedos por la tinta desvanecida y levantó la vista. «¿Por qué nunca me lo contaste?». No sonó a reproche. Sonó a culpa. «¿Por qué nunca preguntaste?», respondí. Sin dureza. Solo con verdad. Miguel bajó la cabeza. Se quedó así un largo momento. Luego habló casi en un susurro. «Laura está convencida de que esto es personal. Cree que viniste a destruirla». Me quedé en silencio. Él continuó. «Dice que lo planeaste todo, que estás usándote de tu amistad con Alejandra para vengarte». No reí, no lo negué, solo lo miré. «¿Y tú qué crees?», pregunté. Miguel tardó en responder. Se levantó, caminó hasta la ventana y apartó apenas la cortina. Afuera la noche seguía tranquila. Ningún drama, ninguna tormenta. Solo el ruido distante de una motocicleta y la brisa tibia. «No lo sé», dijo al fin. «Es que nunca imaginé que yo que lo interrumpí con suavidad, que tu vida hubiera sido así, tan grande, tan distinta a como siempre te vimos». Asentí despacio. Es lo que pasa cuando uno deja de contar su historia y los demás la rellenan con suposiciones. Miguel volvió a sentarse. Su voz sonaba más clara ahora, menos defensiva. «Yo nunca te quise hacer sentir menos. Solo estaba cansado. Quería evitar conflictos. Pensé que si todos estaban tranquilos, entonces todo estaba bien. Lo entiendo», dije. «Pero el silencio también es una decisión. Y las decisiones tienen consecuencias». Nos quedamos así un rato. Él mirando al piso. Yo con las manos entrelazadas sobre las piernas. Entonces, antes de irse, me dijo algo que no esperaba. «Hoy en la oficina nadie se atrevió a decir su nombre, pero todos hablaron de ti. Con respeto, con cuidado, como si ya supieran que algo está cambiando». Lo acompañé hasta la puerta. No lo abracé. No hacía falta. En el umbral se volvió hacia mí y dijo: «Nunca imaginé que tendría miedo de perderte justo ahora que te estoy empezando a ver». Le sonreí con tristeza. «Nunca estuve lejos, Miguel, solo que tú mirabas hacia otro lado». Cerré la puerta con calma. Volví a mi silla junto a la ventana. Y por primera vez en años sentí que mi hijo, el que me había dibujado como heroína, comenzaba a asomarse desde debajo del hombre que construyó para sobrevivir. Y eso
en silencio. También fue una victoria. La esperó al final de la reunión semanal, cuando la última diapositiva había desaparecido de la pantalla y el murmullo de los empleados se disolvía en el eco del pasillo. Carmen recogía sus cosas con la misma calma de siempre, sin apuro, mientras los demás se marchaban. Solo quedaban unas pocas carpetas sobre la mesa y los restos de una bandeja con galletas que nadie había tocado. Cuando la puerta de vidrio se cerró tras el último vicepresidente, Laura cruzó la sala de nuevo, esta vez sin prisa, pero con los tacones golpeando el suelo como un tambor de guerra. «Necesito hablar contigo». No lo dijo como una solicitud, lo escupió como una orden. Carmen no alzó la vista de inmediato. Terminó de abrochar su carpeta, la colocó en el bolso y recién entonces la miró. No con desafío, con una serenidad que irritó a Laura más que cualquier palabra. «¿Qué estás haciendo aquí?», realmente comenzó. «No me vengas con cuentos de asesoría ética. Esto lo planeaste desde que entraste a mi oficina con ese pastel patético». Carmen no respondió. Sabía que el silencio duele más cuando el otro espera un argumento. Laura continuó, su voz un poco más alta. «Te hiciste la inocente. Jugaste a la abuelita desorientada. Y ahora apareces con traje, con poder, con esa sonrisa contenida. Tú lo armaste todo. Tú la entrenaste para borrarme». Carmen alzó las cejas apenas. «Para borrarte», repitió con tono neutro. Laura apretó los puños. «Sí. Has estado trabajando con Alejandra a mis espaldas. Desde antes. Sabías que era la CEO. La reconociste. Te hiciste la sorprendida. Todo ha sido un montaje. Y ahora todos me miran distinto, como si yo fuera la débil, la que tiene que justificar cada paso». «Yo no te borré, Laura», respondió Carmen con voz firme sin alzar el tono. «Te di oportunidad de corregirte. Muchas veces. En mi casa, en tu casa, frente a tu hija. Pero confundiste cortesía con sumisión. Pensaste que quedarme callada era renunciar. Te equivocaste». Laura retrocedió medio paso como si las palabras la hubieran empujado. Carmen dio un paso al frente, lento, preciso. «No vine a vengarme, vine a observar. Y tú fuiste quien se mostró tal como es. No te expuse. No fui yo quien habló de asilos en voz alta, quien usó la edad como un insulto frente a colegas. No fui yo quien entrenó a una niña para que repitiera burlas disfrazadas de inocencia. Fuiste tú». Laura intentó responder, pero Carmen no le dio espacio. «Durante años soporté tus correcciones, tus gestos de lástima, tus comentarios disfrazados de preocupación. Nunca levanté la voz. Pero eso no significa que no escuché, que no vi, que no recordé». La tensión en el aire era densa. Laura cruzó los brazos como si necesitara protegerse. «Este trabajo es todo lo que tengo», murmuró. «Tú tienes tiempo, tienes paciencia, tienes la ventaja de aparecer como la víctima. Yo tengo que pelear cada día por mantenerme donde estoy. No puedes entender lo que es eso». Carmen la miró largo rato. Luego habló, esta vez más despacio. «Tú crees que este lugar te da valor, pero el valor no está en una oficina ni en una placa con tu nombre. Está en cómo tratas a los demás cuando nadie te está mirando. Y en eso, Laura, has fallado». Laura bajó la vista. Sus labios temblaron, pero no dijo nada. Carmen, por primera vez en toda la conversación, suavizó el tono. «No vine a arruinarte, pero tampoco permitiré que sigas usando mi silencio como escudo. Hay límites, y tú los cruzaste». Unos segundos pasaron sin que ninguna se moviera. Luego Carmen recogió su bolso y pasó junto a ella sin tocarla. En la puerta se detuvo. No giró la cabeza. Solo dijo: «Sabes lo que hiciste, y sabes que esto no es castigo, es consecuencia». Y salió. Laura se quedó sola en la sala. El silencio era absoluto. Ni un teléfono, ni un paso. Nada. Solo el reflejo de su rostro en el cristal. Por un momento no se reconoció.
Ya no era la mujer firme que dirigía sin dudar. Era alguien que había construido poder sobre cimientos débiles. Y ahora, al más mínimo movimiento, todo temblaba. Esa noche no volvió directo a casa. Caminó sin rumbo por las calles del centro con los pensamientos girando como aspas descontroladas. En algún momento su celular vibró. Un mensaje de Miguel. «¿Vas a tardar mucho? Sofía pregunta por ti». Lo leyó 3 veces antes de apagar la pantalla. Mientras tanto, en la casa del barrio viejo, Carmen cerraba las cortinas con la misma calma de siempre. No había euforia, no había alivio, solo una especie de orden interior que hacía años no sentía. Había dicho lo que debía decir, y lo había dicho sin gritar. A su modo, como siempre, con la voz de una mujer que nunca quiso ser protagonista, pero que ya no permitiría que la historia se escribiera sin ella. El salón del hotel estaba lleno. Cortinas de terciopelo oscuro, luces tenues, micrófonos sin cables y filas de sillas perfectamente alineadas. Ejecutivos analistas invitados de otras firmas, todos con libretas abiertas o tabletas encendidas como si esperaran fórmulas exactas para entender el liderazgo. En la tercera fila, Miguel se sentaba con el ceño fruncido, las manos entrelazadas sobre las rodillas. A su lado, Laura mantenía una postura impecable, la espalda recta, los labios sellados. No hablaban. No se miraban. Carmen aguardaba detrás del escenario, escuchando los últimos aplausos de la intervención anterior. No sintió nervios. Sintió presencia. De esas que no buscan el foco, pero saben sostenerlo. Cuando mencionaron su nombre, caminó al centro sin prisa, con los mismos zapatos bajos que usaba desde hace años y un saco azul que no necesitaba destacar. Tomó el micrófono y antes de hablar dejó que el silencio se asentara. No como vacío, sino como espacio. Luego dijo: «Durante años nos dijeron que las mujeres fuertes eran las que gritaban más alto, las que empujaban las puertas, las que ocupaban espacio con firmeza. Y está bien, pero también existen otras. Las que construyen sin hacer ruido. Las que no piden permiso, pero tampoco se anuncian. Las que con su sola presencia sostienen estructuras que muchos dan por hechas». Pausó. Sus ojos recorrieron la sala. Algunos asentían. Otros la observaban con atención. Laura no se movió. Miguel tampoco. «Yo vengo de ese lugar», continuó, «del escritorio en la esquina, de la oficina sin ventana, del cuaderno sin nombre en la portada. Y desde ahí aprendí que el silencio no es ausencia, que callar no siempre es ceder. A veces es escuchar con profundidad, esperar el momento justo, elegir cuándo hablar y sobre todo para qué». La sala estaba inmóvil. Carmen se permitió una leve sonrisa. «Hoy me invitan a hablar de liderazgo, pero yo no quiero dejar una fórmula. Quiero dejar una pregunta. ¿Cuántas mujeres como yo han pasado por esta empresa, por estas salas, por estas decisiones, sin que nadie les pregunte qué piensan? ¿Cuántas han sostenido el peso de otros sin que se les reconozca el suyo?» Un aplauso espontáneo estalló en algún rincón. Carmen asintió con humildad. Mi nombre quizá no estaba en las paredes, pero estuvo en la base de muchas trayectorias. No para figurar, sino para formar. Y eso, cuando se hace con conciencia, deja huella. Cuando bajó del escenario, no miró a Laura. No buscaba su aprobación. Tampoco miró a Miguel. No esperaba disculpas. Solo caminó hacia el fondo de la sala entre palmas sinceras y miradas diferentes. Porque ese día no habló para ser escuchada. Habló para ser recordada. Como tantas otras. Mujeres silenciosas. Legado resonante. La luz del atardecer bañaba la fachada de la casa cuando Carmen bajó del taxi. Apretó el bolso contra el cuerpo con una mano
y acarició el borde de su saco con la otra. Aún sentía el leve cosquilleo que deja un discurso cuando ha sido dicho con verdad. No con grandilocuencia, sino con el peso justo de las palabras vividas. Empujó la puerta con suavidad. No esperaba a nadie. Pero ahí estaba Sofía sentada en el suelo del pasillo con los pies cruzados y una hoja entre las manos. Levantó la vista al verla y sonrió sin reservas. Una sonrisa limpia, sin ironías, sin malicia aprendida. Abue gritó corriendo a su encuentro. Carmen se agachó con algo de torpeza. La edad no perdona ciertas articulaciones, pero la sostuvo fuerte. Esa clase de abrazo que no necesita explicaciones. Sofía le tendió el papel. Era un dibujo de colores brillantes, una figura de pie sobre un podio con estrellas alrededor de la cabeza y un micrófono en la mano. «Eres tú», dijo como si no hiciera falta aclararlo. «Papá dice que ahora eres jefa». Carmen miró el dibujo un instante más largo del necesario. Lo sostuvo con cuidado como si fuera un documento oficial. Luego la miró a los ojos con la voz suave pero clara. «No, mi amor. No ahora». Sofía frunció el ceño confundida. Carmen sonrió. «Siempre lo fui». Y en esa frase cabía todos los años que trabajó sin aplausos, los silencios tragados en las comidas familiares, la dignidad preservada sin estridencias, la paciencia sostenida mientras los demás hablaban de ella como si ya no importara. Guardó el dibujo en su bolso. Caminó hacia la cocina con Sofía siguiéndola de cerca, contándole algo sobre su tarea de ciencias. Puso agua a hervir para el té como cada tarde. Todo estaba igual. Y sin embargo nada era lo mismo. La casa no había cambiado, pero ahora respiraba distinto. Porque esa noche por fin no solo había recuperado su voz, había recuperado su lugar, sin levantar la voz, sin pedir permiso, sin ceder un solo gramo de lo que era. Y eso lo supo con certeza mientras el agua empezaba a hervir. Era el verdadero liderazgo. El que no se impone. El que simplemente se sostiene.